Bienvenidos a mi canal. Si es la primera vez que están por aquí, muchísimas gracias por darle play. Y para los que ya son de la casa, un abrazo enorme. Hoy estoy súper emocionada de compartir con ustedes algo que, de verdad, me hizo suspirar. Y creo que a ustedes también los va a dejar con el corazón calentito. Ya saben que soy súper fan de las novelas turcas, y hoy vamos a hablar de un momento en particular que me derritió el corazón. ¿Ya saben de qué estoy hablando? Exacto. Vamos a sumergirnos en ese gesto tierno que Serkan, el mismísimo Serkan Bolat, le dedicó a Eda. Ya lo dice el título, Amor al rojo vivo. El gesto más tierno de Serkan te hará suspirar. Y créanme, no es exageración. Este vídeo está dedicado a todos los románticos empedernidos, a los que nos encantan las historias de amor con finales felices, a los que creemos en el amor verdadero. Y sobre todo para los que amamos la serie Love is in the Air. Así que prepárense para revivir ese momento mágico, para analizarlo, para suspirar y por supuesto, para comentar juntos sobre lo que sentimos al verlo. ¿Ya saben cuál es el gesto? Seguro que sí, pero lo vamos a repasar juntos con detalles, con emoción y con todo el amor que merece esta pareja. Pero antes de empezar, una cosa muy importante. Si aún no están suscritos al canal, ¿qué están esperando? Denle al botoncito rojo que dice suscribirse y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los vídeos que subo. Aquí hablamos de novelas turcas, de moda, de tendencias, de todo lo que nos gusta y nos apasiona. Así que no se lo pierdan. Y ahora sí vamos con lo que nos interesa. Empecemos por el principio. Para los que quizás no estén tan familiarizados con la serie, Love is in the Air narra la historia de Eda, una joven estudiante de arquitectura que sueña con acabar sus estudios y marcharse a Italia. Sin embargo, sus planes se ven truncados cuando pierde la beca que le permite estudiar. ¿Y quién es el culpable? Exacto. Serkan Bolat, un famoso y exitoso empresario. La historia da un giro inesperado cuando Eda, desesperada por recuperar su beca y hacer justicia, decide plantarle cara a Serkan. Lo que empieza como un plan para vengarse, termina convirtiéndose en un contrato de amor falso. Un contrato en el que Eda y Serkan deben fingir estar comprometidos para conseguir lo que ambos quieren: Eda, recuperar su beca, y Serkan, cumplir con las expectativas de su familia y cerrar un importante acuerdo comercial. Y aquí es donde empieza la magia. Porque, como en toda buena historia de amor, lo que empieza fingido, termina siendo real. Entre risas, discusiones, malentendidos y momentos de complicidad, Eda y Serkan se enamoran. Un amor que, como todos, tiene sus altos y bajos, sus obstáculos y sus pruebas. Pero un amor que al final prevalece. Ahora sí vamos al gesto que nos tiene aquí reunidos. ¿Recuerdan el episodio en el que Serkan, por fin, empieza a darse cuenta de sus sentimientos por Eda? Es un momento crucial en la serie, un punto de inflexión. Serkan, con su personalidad fría y distante, empieza a mostrar señales de afecto, de preocupación, de celos. Y en medio de todo esto hay un gesto, un pequeño detalle, que lo dice todo. Estoy hablando, por supuesto, de cuando Serkan le regala a Eda una flor. Una sola flor. Y no cualquier flor, sino una orquídea. Para los que conocen a Serkan, y a su estilo impecable y sofisticado, este gesto es aún más significativo. Serkan no es de demostrar sus sentimientos de forma efusiva. Es reservado, analítico, le cuesta mucho abrir su corazón. Por eso, cuando le regala esa flor a Eda, es como si le estuviera entregando su alma. ¿Recuerdan la escena? Eda está en el jardín, trabajando en su proyecto de diseño. Serkan la observa desde lejos con esa mirada suya, que a veces es difícil de descifrar. Y de repente se acerca a ella, con la orquídea en la mano. La extiende tímidamente y se la entrega a Eda. Sin decir una palabra, solo con la mirada, con ese gesto tan simple y a la vez tan profundo. Eda, por supuesto, se sorprende. No se espera ese gesto, no se espera esa muestra de afecto. Y su reacción es simplemente maravillosa. Primero, la sorpresa. Luego, la incredulidad. Y finalmente una sonrisa que ilumina su rostro. Una sonrisa que dice más que 1000 palabras. Pero lo más importante de este gesto, lo que lo hace tan especial, es el significado que tiene. La orquídea, en el lenguaje de las flores, simboliza la belleza, el amor, la elegancia y la perfección. Y además también representa la rareza, la singularidad.
¿Y qué es Eda para Serkan? Exactamente eso. Su belleza, su amor, su elegancia y su singularidad. Este gesto, que a simple vista puede parecer pequeño, es en realidad un gesto de conquista, de admiración, de amor. Es la forma en que Serkan, a su manera, le dice a Eda, te quiero. Sin necesidad de decirlo con palabras. Con un simple detalle, con una sola flor. Y este es solo uno de los muchos momentos tiernos que nos regala esta pareja a lo largo de la serie. La forma en que Serkan cuida a Eda, la forma en que la protege, la forma en que se preocupa por ella, la forma en que la ama. Son gestos, pequeños detalles, que hacen que su amor sea tan especial y tan único. Otro de los gestos que me encanta es cuando Serkan le regala un collar a Eda, un collar que representa un vínculo irrompible. O cuando le escribe cartas con sus pensamientos y sentimientos más profundos. O cuando la abraza con esa fuerza y esa protección que solo él puede darle. Y hablando de abrazos, ¿recuerdan cuando Serkan, después de un accidente, se da cuenta de lo importante que es Eda en su vida y se aferra a ella, abrazándola con todas sus fuerzas? Ese momento es épico. Es un momento de vulnerabilidad, de fragilidad, pero también de amor incondicional. Pero volviendo a la orquídea, este gesto también representa el cambio que Serkan experimenta a lo largo de la serie. Al principio es un hombre frío, distante, centrado en el trabajo y en sus logros profesionales. Pero gracias a Eda, empieza a abrir su corazón, a mostrar sus sentimientos, a ser más humano. La orquídea es el símbolo de esa transformación, de esa evolución personal. Y por supuesto, no podemos olvidar la química que existe entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, los actores que interpretan a Serkan y Eda. Su conexión, su complicidad, su forma de mirarse, hacen que cada escena sea aún más especial y que nos lleguen directo al corazón. Se nota que hay una gran amistad y un gran respeto entre ellos, y eso se transmite en la pantalla. Así que, en resumen, el gesto de la orquídea es mucho más que un simple regalo. Es una declaración de amor, un símbolo de cambio, una muestra de admiración, y un momento que nos hizo suspirar a todos los que amamos esta historia. Es la demostración de que el amor, a veces, se expresa en los detalles más pequeños. Y que esos detalles, en ocasiones, son los que marcan la diferencia. Y bueno, familia, hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que hayan disfrutado reviviendo este momento tan especial de Love is in the Air. Espero que se hayan emocionado tanto como yo. Si es así, déjenmelo saber en los comentarios. Cuéntenme qué les pareció el gesto de la orquídea, si también los hizo suspirar, y cuál es su momento favorito de la serie. Me encanta leer sus comentarios y saber lo que piensan. Y por supuesto, no olviden darle un buen like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creando contenido que les guste. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna novedad. Y por último, quiero agradecerles por estar aquí, por su cariño y por su apoyo. Gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Chao, chao.